Dos. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de tuanda shingu. Magyepe muguktajkich. May. Magyepe muguktajkich. May punhechis te shishum. Mawinkajkich. Cham hadgochñas nashanum hatuka mayama awayuka yashadun maflin 2021 mudipchum ha Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha inalishu. Dioskuhui punhech ishmudom punhecham yishrem ishmudowem yab kapsh ayuk ma shu ciclo de planificación lingüística comunitaria en México, experiencias desde la lengua ayuk. Cham nishanum Neha winsunduk modib hecht bijaba kapsh yuk modib nishpegeb modib nishpeg hayab ayuk neh mawad ha kapsh ha awayuk kan nyahtugoymich neh mawad ka yogich yicham shanishanum sha ishanum neh mawad nishpegich neh mawad nhaymich neh mawad kapshmich net ka chigoyich. Buenas tardes a todos. Comenzamos con una transmisión más de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021, realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este conversatorio, ciclo de planificación lingüística comunitaria en México, experiencia desde la lengua Yuk, Mije del estado de Oaxaca, como se le conoce a nuestra lengua, donde contaremos con grandes ponentes de la lengua Yuk, que nos contarán la gran labor y trabajo que han venido desarrollando desde sus propias comunidades, desde la propia cosmovisión de los hablantes. Como sabemos, la planificación lingüística es el empeño sistemático y explícito para resolver problemas de la lengua, como su función o la forma, como su propio alfabeto, su gramática, su ortografía, etc., para poder contribuir principalmente en los ámbitos de planificación como la educación, los medios de comunicación, la administración pública, etc. Para ello, nos hablarán mucho mejor los expertos en estos temas. Permítanme presentar a todos ustedes a estos grandes ponentes. Comenzamos con la maestra Engracia Pérez Castro, originaria de Santa María Ocotepec, Mije. Ha realizado talleres de reflexión cultural comunitaria en comunidades mijes y los valles centrales de Oaxaca. Realiza talleres de escritura y lectura de la lengua Yoc, Mije. Es integrante de Comuntún AC y asesora lingüística activa de la Semana de Vida y Lengua Mije, Sevilem. Desde el 82 es promotora cultural de la Unidad Regional Oaxaca de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Formadora y coordinadora del grupo de teatro comunitario Tsin Shenzim de Santa María Ocotepec, Mije, con temas propios y creación colectiva. Integrante también del grupo de teatro Huesil
1988 al 90, realizando presentaciones en las distintas regiones de Oaxaca, entre otros estados, y en Santa Fe, Nuevo México, con la obra El señor Sabrín y la señora Yapnetzi, Leyenda Zapoteca. Coordinadora de los siguientes encuentros: primer encuentro intercultural Mije en Tamazulapan del Espíritu Santo. Segundo encuentro intercultural en San Miguel Metepec, Mije. Tercer encuentro intercultural en Totontepec, Villa de Morelos. Tercer encuentro interculturales en comunidades de valles centrales. Autora de los libros Recetario Mije de Oaxaca, Teatro Mije del grupo Tzinshenzim, Tradición alimenticia del pueblo Ayuk. Muchas gracias, maestra Ingracia Pérez Castro. A continuación, la maestra Yasnaya Elena Aguilar Gil. Es comunera de Ayutla, Mije, Tuguión, como se le conoce. Es lingüista, escritora, traductora. Ha colaborado como asesora en las Semanas de Vida y Lengua Mije, Sevilem. Ha impartido clases de lengua Mije, desarrollado metodologías y materiales para su enseñanza. Es integrante del Colegio Mije Colmix. Gracias, maestra Yasnaya. Julio César Gallardo Vázquez. Es originario de Tlahuitoltepec, Mije. Estudió la licenciatura en Biología y una maestría en Ciencias Biológicas. Trabaja en temas de didáctica de las ciencias naturales, cartografía y estadística. También ha colaborado en proyectos de traducción, diseño y edición de materiales de lectura en lengua Ayuk. Forma parte del colectivo Colmix, donde colabora como cartógrafo e indagando y reflexionando sobre la historia, lengua y cultura Mije. Es integrante del colegio Mije Colmix y colaborador de la Universidad Comunal Intercultural del Zempoaltépetl, UNICEM. Gracias, compañero Julio César. A continuación tenemos al maestro Basilio Gutiérrez Jiménez. Es originario comunero y ciudadano activo de Santa María Tlahuitoltepec, Xamgushp, como lo conocemos en San Lucas Camotlán. Ha realizado sus servicios comunitarios durante más de 13 años, desde vocal de escuela hasta agente de policía municipal. Por más de 30 años, profesor de primaria en educación indígena, colaborador en el proyecto de instrumentación de educación básica Mije en los años 80, socio fundador del Servicio del Pueblo Mije, SER-AC. En 1988, dedicado en sus inicios a la organización, colaborar como asesor de la escritura en la lengua Ayuk. Desde el 2020, es presidente de Servicios del Pueblo Mije y encargado del Departamento de Educación y Cultura de SER-AC. Muchas gracias, maestro Basilio. Gracias, estimados ponentes, por estar hoy en este, más que un conversatorio, es una charla, es una plática de amigos, donde queremos que todas las personas, todos los hablantes y los no hablantes conozcan la manera que están trabajando estas grandes personas, estas grandes mujeres, estos grandes hombres que están trabajando por su lengua Ayuk, por su lengua madre, para que también esto nos permita en dado momento aprenderla a las personas que no la hablan, a fortalecerla a las personas que de algún momento con la migración lo hemos perdido, el hablarlo, el enseñar, el escribir, el leer, etcétera. Para esto voy a empezar con una serie de preguntas, estimados ponentes, donde tenemos un lapso de 10 minutos para contestar. Por favor, para cualquier cosa, después de las preguntas que yo les voy a hacer y de sus contestaciones, pasaremos al tema de las respuestas a las personas que de alguna manera nos mandan algún saludo, nos mandan alguna pregunta, etcétera. Entonces, para empezar, quisiera preguntarle al maestro Basilio Gutiérrez Jiménez. Maestro, ¿cuáles fueron los primeros esfuerzos comunitarios por rescatar y fortalecer la lengua Ayuk?
Bueno, pues muchas gracias. Primero voy a hablar un poco en mije con el permiso de ustedes. Shom Earth, Yin Wan, Uknagop Schwan, Uknamazia Agwan, ye all ye ayuk, Habun Mao, Mat Nyewich, Matuwich, Namuke, Maha Tung, Mahapuk Yadi, Yik Tung Ad, Hayuk Tung, Ayuk Puk, Midi Yik Peb, Midi Yikom, it's Shawat Sebilem, my all my ayuk, Yik Tung Ad, Yik Negap, Shik Namaziaog, Yigish Yikoi, Yik Pi Yikun, Yik Kop Shambit, Yik Kop Shaduk, Yik Pe Yikon Yik Abe Muk, Yik Agon Muk, Yik Wets Yik Wets Powder, Yik Kapshat, Yik Ayuk At, Anuk Nosh, when hat Adam Ayuk Haiti. Maha Unk, Maha Unak, Miamukiden, Numach Numai, Kavanok Puk, Kavanok Koch, Hamuch Hamutsk, Haya Zirk Katu Shuk, Ha Ispikha, Haka Ispikha, Ha Kudung Tukte, Punte Jot, Punta Got, Maha Puk, Maha Koch, Yikmur at Nedu Kanedu, Hadn't it's Yadan Ab and Ayuk, Yiknash Havien, Sham it's Nadet Niknashwa Amazon. Gracias, mi estimado Bulmaro. Pues Servicios del Pueblo Mije, SER-AC, es una organización civil indígena con más de 30 años de antigüedad, a la que me ha tocado representar por elección democrática de los asociados y de las asociadas desde el año pasado, como bien lo expresabas hace rato. Entre sus departamentos que conforma Servicios del Pueblo Mije, de acuerdo a su organigrama, tiene el Departamento de Educación y Cultura, al que regularmente se encarga el presidente de la asociación por falta de financiamiento y un apoyo económico seguro. Por esa razón, ahora me ha tocado hablar un poco sobre la Sevilem, que a lo largo de su existencia, Servicios del Pueblo Mije viene impulsando junto con las autoridades comunitarias, autoridades municipales, donde pues las comunidades son sedes, y junto con asesoras y asesores lingüísticos. Agradezco realmente la invitación en esta ocasión por ustedes, por INALI, que conmigo se contactaron a través del Departamento de Comunicación de SER, del compañero David Pacheco. También saludo a mis compañeras asesoras, al compañero Julio César, asesor de la Sevilem también, que están aquí ahora para compartir la charla. La Sevilem para mí es un espacio colectivo de encuentro y de intercambio de saberes y de conocimientos, cuyo fin es fortalecer la cultura y demás elementos tangibles e intangibles de la vida y del mundo mije, principalmente mediante reuniones y talleres con niños y jóvenes y adultos, analizando y reflexionando la oralidad y la escritura de la lengua ayuk, la lengua mije, para generar, eso es importante, la continuidad y la sobrevivencia de nuestras raíces mijes. La Sevilem, la Semana de Vida y Lengua Mijes, tiene sus antecedentes, lo que pues hace rato preguntabas, desde los años 70 y 80, es decir, se viene trabajando la lengua mije ya más de 40 años. En sus inicios fueron muchas las reuniones, pláticas y seminarios con personas de diferentes comunidades mijes bajo la coordinación
de un personaje muy importante en la sociedad mije y quizá en toda Latinoamérica. Me refiero al paisano, amigo, comunero, contribuyente en aquel entonces de Tlahuitoltepec, el antropólogo Floriberto Díaz Gómez, quien hace poco celebramos su 26 aniversario luctuoso, quien junto a él estaban otros paisanos mijes y no mijes. Cito algunos de ellos. Me refiero al maestro Cirilo Cardoso, al maestro Joel Vázquez, la maestra Eulalia, también originarios de Tlahuitoltepec, mijes, a Adelfo Reyes de Totontepec, ellos dependientes de la Dirección de Educación Indígena. En el proceso se fueron sumando compañeras y compañeros de culturas populares de la zona alta y de la zona baja. Una de ellos se encuentra aquí con nosotros, la compañera Engracia Pérez Castro. Participaron también autoridades y personas voluntarias, pero sobre todo, igual doy a conocer su nombre, el amigo nuestro, que hasta la fecha nos viene acompañando. Me refiero a Leopoldo Baliñas Guaya, actualmente investigador de la UNAM. En este segundo seminario virtual de planificación lingüística que se realizó del 27 al 29 de abril de 2021, en el marco del fallecimiento del también paisano José Guadalupe Díaz Gómez, hermano de Floriberto, mejor conocido como Pep Cubium, a consecuencia ahora de la pandemia, y durante su vida profesional de lingüista, fue asesor de la CEBILEM, por eso lo cito. Baliñas, SIC, como se nombra él mismo, que significa pollo en mije, nos comentaba que conoció a Floriberto por azares del destino del año de 1976 en la ENA. Allí Floriberto estudiaba antropología, tercer semestre, y Baliñas, SIC, quinto semestre de la carrera de lingüística. Él dice que los habían juntado para hacer un estudio sobre fonología de 3 lenguas indígenas, y a Flori, por ser hablante del mije de la Yuc, lo habían contratado para ser informante del mije de Tlahuitoltepec. Durante todo ese semestre trabajaron el mije de Tlahuitoltepec, se hicieron buenos amigos, y muchas veces, a invitación de Floriberto, vinieron a Tlahuitoltepec a hacer los trabajos de investigación de la lengua y también a disfrutar, por qué no decirlo, las fiestas del pueblo de Tlahuitoltepec. En 1981 se sabe que el Comité de Defensa y Desarrollo de los Recursos Naturales, Humanos y Culturales de la región mije, o DREMI, como aparecen en algunos documentos, se organizó en Santa María Tlahuitoltepec en coordinación con DGI y de la SEP, perdón, DGI de la SEP, que es la Dirección General de Educación Indígena. El seminario de lingüística mije, que también lo menciona el lingüista Leopoldo Baliñas, como parte del programa de instrumentación de educación básica mije y EBM. El objetivo fue analizar el mije a partir de las consonantes y vocales y del naciente proyecto del alfabeto mije, también lo comenta Leopoldo Baliñas. En ese año se iniciaron las primeras pláticas en torno al alfabeto que más o menos Floriberto ya traía del análisis que habían tenido en la ENA, para discutir en primer lugar sobre las propuestas de los alfabetos que en ese tiempo también existían. Para bien, las propuestas que existían era de la Dirección General de Educación Indígena.
donde también ya habían participado paisanos nuestros, como el maestro Adrián Martínez González, ya afinado ahora, su hermana, la maestra Emilia Martínez González, Daniel Martínez de Tamazulapan, Mije, Cándido Santibáñez de Cacalotepec, entre otros. Como también las propuestas de grafías del Instituto Lingüístico de Verano, donde lingüistas norteamericanos de tiempos más antes habían hecho trabajos de investigación lingüística en comunidades de Juquila, Coatlán, Tototepec, entre otras muchas comunidades, mijes más. Estos alfabetos se analizaron y se compararon, que no fue una discusión fácil ni rápida, pero finalmente se concluyó en una sola propuesta del alfabeto mije, que con mucho orgullo hoy podemos decir se tiene un alfabeto ayuk, un alfabeto mije, que se ha estado, sin duda alguna, enriqueciendo a lo largo de la existencia de la CEVILEM. Tenemos que mencionar que para que llegaran a este alfabeto, tuvieron que pasar muchas reuniones, muchas discusiones, muchos trabajos, donde paisanos que ya habían trabajado con la otra propuesta, pues se resistían a aceptar una nueva propuesta. Este alfabeto nuevo, que para diferenciar los sonidos de las vocales ya conocidas en español, se les tuvo que poner diéresis, y eso le convierte en ser una propuesta original y no igual que las otras propuestas que ya estaban y que eran como heridas, las consonantes o las vocales que se estaban proponiendo, digamos, para diferenciar los sonidos. Quiero comentar que, pues en ese tiempo, para darnos una idea, cuando estamos hablando de los años 80, pues las comunidades mijes carecían de muchos servicios, de caminos. Por ejemplo, para mencionar una experiencia, cuando íbamos a San Juan Mazatlán, pues llegábamos caminando a San Juan Mazatlán. No había caminos, no había carreteras. Entonces, en ese tiempo menos se esperaba de internet, de teléfono, de celulares, de computadoras, y donde hubiesen caminos, pues se transportaba en los autobuses azules de fletes y pasajes, que si no encontraba uno un lugar adentro, pues uno tenía que subir en la canastilla, ¿no? Para llegar a tal o cual comunidad. Entonces, este es el contexto general que pues se tuvo en ese tiempo, hace pues más de 40 años que se iniciaron estos trabajos de la propuesta del alfabeto y que se viene trabajando. No podemos decir que ya ha quedado tal cual, sin embargo ha sido el mejor alfabeto que está siendo aceptado en los espacios donde se están haciendo uso de este alfabeto. No sé si tenga yo tiempo para continuar, si no por allí me espero. Claro, maestro, por favor, adelante, maestro Basilio, lo escuchamos. Perfecto, la CEVILEM entonces se inicia formalmente 2 años después, o sea, en 1983, en Tlahuitoltepec, Mije. Durante casi 30 años se han realizado 34 eventos en diferentes comunidades de la zona alta, media y baja de los Mijes, dividido en 3 épocas. Primera época corresponde a las comunidades de Tlahuitoltepec, Mixistlán, Matagallinas, Bichicobi y Santa María Ocotepec, del año 93 al año 83 al año 84, perdón, en la que se socializaron y se consensaron la propuesta, sí, ya más generalizada del alfabeto mije. En segunda época corresponde a muchas comunidades mijes más, y que corresponde de 1984, perdón, corresponde al
84 a 93. Y perdón, de 94, estoy mal, de 94 a 2000. De 94 a 2000. Y realizado en la comunidad de Santiago Tutla y la comunidad de Texas Tlahuitoltepec. En estas semanas se socializaron los avances obtenidos en la primera época y la inclusión de la matemática Mije bajo la coordinación del maestro Isaías Aldaz Hernández, ya también maestro finado. La tercera época, igualmente realizada en varias comunidades mijes en el año 2001, a partir del año 2001 hasta el año 2019. En 2001 se realizó en Santa Cruz Condoy, hasta el año 2019 que se realizó en la comunidad de San Marcos, Moctum, Totontepec, Mijes. En estas se profundizaron mucho más la formación de asesores en distintos niveles, análisis, la reflexión de la lengua, proponiendo formas de enseñanza hacia la construcción de una metodología para la enseñanza de la lengua Mije y también la elaboración de materiales didácticos para ocupar en las aulas. Actividades que hasta la fecha no se han podido concluir por completo, donde también el doctor Juan Carlos Reyes Gómez ha sido el pilar fundamental junto con las asesoras y asesores de la CEBILEM. En la actualidad estaríamos diciendo que estaríamos dentro, porque así lo hemos comentado con las compañeras y compañeras asesores, estaríamos en la cuarta época, durante la realización de dos últimos seminarios que le estamos llamando seminarios de planificación lingüística y que en un principio estaba prevista realizarlo de manera presencial en una comunidad Mije que se llama Santiago Zacatepec Mije, pero que por la pandemia no se pudo hacer de forma presencial y lo tuvimos que hacer de forma virtual. Así en el año 2020 y también en 2021 lo tuvimos que hacer de manera virtual. Entonces, en esta parte, en estos seminarios, se están trabajando actividades que responden a las conclusiones del primer seminario de planificación lingüística. Creo que por aquí me quedo para, si hubiese alguna otra oportunidad al rato, también complementar algunas cosas. Claro que sí, maestro Basilio, muchísimas gracias. Es muy grande este tema. Muchísimas gracias por compartir todo el trabajo que han venido realizando. Algo algo que también un servidor vivió. A lo mejor no tengo tantos años de trabajo como ustedes, de verdad, pero sí fueron precisamente el estar caminando, ¿no? De pueblo en pueblo y más por mi comunidad en La Baja, en San Lucas Camotlán, donde tiene muy poco que llegó la carretera, tiene muy poco que llegó también la luz, etcétera. Son cosas que los mexicanos deben de saber, cómo nosotros los indígenas, los hablantes, por querer enaltecer más nuestra lengua, por querer fortalecerla, todo el trabajo que venimos haciendo desde las comunidades, ¿no? Es un trabajo que a lo mejor nadie lo ve, que nadie lo puede analizar, ¿no? Nadie lo piensa. Como usted lo decía, yo recuerdo a mi padre también caminando en esas veredas, en los caminos, tratando de hacer reuniones en los otros pueblos para poder fortalecer la lengua. Muchísimas gracias, maestro Basilio, y claro que sí, ahorita vamos a tener un poquito más de tiempo para continuar con usted, para que nos siga comentando sobre esta gran trayectoria que ha tenido. Compañeros, ahora como segunda intervención, le quiero preguntar a la maestra Yasnaya, por favor, ¿qué acciones han llevado, desde su punto de vista, qué acciones han llevado a cabo las instituciones de los 3 órdenes de gobiernos para enseñar y promover el uso de la lengua yug, maestra? Por favor, gracias. Bueno, Dios kuyep namu, que Dios kuyep ha inale kucham shwamukien, Dios kuyep naiden bulmaro, kaha suhnauko maya yukho inaviahchen, zitung tukmuk naktuya oyen.
Tsnaide diaskuhuye nuuktuk, puncham naide ayuk ha ya ayuk tiakanda. Ha ko ya nakapshun mayakan ayuk kai, naide ko amaran naknashun tsada ukmuktuk, naide kum ya ayuk kapshtup, patmada odat, za ayuk zahen mo inaktuk muhkan, diaskuhuye. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder intercambiar ideas, preocupaciones, datos con diferentes personas de la región, en este caso, y también esperemos que en la parte de la interacción de las preguntas con personas de otros pueblos indígenas. Y bueno, también me da mucho gusto poder encontrar a Bulmaro en esta conversación. Bueno, la pregunta es bastante amplia y voy a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿no? Vamos a empezar, bueno, hay tres, en el Estado mexicano está dividido en estos tres niveles, el poder ejecutivo, ¿no? El federal, el estatal y el municipal. Pero además en Oaxaca, pues sabemos que se municipalizó a las comunidades que preexisten al Estado mexicano. Entonces las comunidades preexisten al Estado y con el establecimiento del Estado, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del XVII, más con la Constitución de 1917, se impuso un poco el corset, digamos, de la figura del municipio sobre las comunidades. Eso ha generado ciertas dinámicas. Sabemos que en ciertos municipios, como el caso de Ayutla, más o menos es la idea de una sola comunidad agraria, una sola comunidad sociopolítica, con sus agencias. Hay municipios que tienen dos, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, Tlahuitoltepec, ¿no? Que tiene diferentes agencias que conforman una comunidad y tiene una agencia que no, que conforma otra comunidad. Son dos comunidades en un municipio. Y así hay una gran diversidad de posibilidades. Es por eso que Oaxaca tiene, bueno, una división municipal peculiar, por decirlo de un modo. En cuanto a la parte federal, yo creo que podemos ver que desde el establecimiento del Estado mexicano, sabemos, ha habido un combate activo, frontal, planificado desde el Estado, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver el libro de Rafael Ramírez, este ideólogo de la educación rural, ¿no? Que aplicaba en esa época a pueblos indígenas, que se llama Cómo dotar a todo México de un idioma, ¿no? Y era la política oficial de integración postrevolucionaria. Entonces, digamos que el actuar del nivel federal ha sido ese. Hay un cambio significativo, bueno, hay que hacer varios, históricamente hay varias etapas, ¿no? Como por ejemplo el confiar la parte de alfabetización a institutos como el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Después el cambio un poco con la SEP, pero en general es bastante integracionista. Con el cambio, con el levantamiento zapatista vemos un cambio fuerte, una respuesta a las instituciones fuerte, ¿no? Un poco para contener también las demandas. Se abren, por ejemplo, espacios de educación indígena más fuertes en áreas como el INEA, como el CONAFE, etcétera, que no tenían previamente. Y lo que más ha hecho, lo que yo puedo ver más que ha hecho el nivel federal es un cambio en el marco legal, ¿no? En 2003, en todo este mercado, en la serie de reformas que se dan al segundo constitucional, en 2003, bueno, se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, que es una propuesta bastante radical, por así decirlo, desde el IAC, o sea, que viene del movimiento indígena. Después, bueno, hay todo esto en este sexenio, toda esta discusión sobre hacer de las lenguas indígenas lenguas oficiales, con todos los peligros que eso entraña. Y bueno, en 2005 la creación del propio Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ha sufrido recortes muy fuertes, ¿no? O sea, es lo que estamos viendo. Y bueno, la creación de este sistema bilingüe que ya tiene también bastante tiempo, que en los hechos no está, o sea, lo que podemos ver, grosso modo, no está evitando la pérdida del MIGE. O sea, los números ahí están, vemos el descenso de población hablante y cómo el modelo de educación bilingüe sigue siendo un modelo castellanizador. En las políticas en general vemos que la apuesta más fuerte, además del cambio legal de hacer las lenguas oficiales o nacionales ya a nivel constitucional, que queden en el segundo constitucional, lo que estamos viendo es además la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas, ¿no?
que si bien las carreras que están planteando, que son 4, son importantes, no son suficientes. O sea, no vemos una ausencia grave de una planificación lingüística a nivel federal. No se sigue con las mismas inercias. Creo que ya 3 años podemos evaluarlo. El recorte a institutos como el que nos convoca ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy claro. No hay un cambio, el cambio que se necesita mínimo para poder, digamos, cambiar la ruta. A nivel estatal, bueno, tenemos desde más o menos a finales de los 90, un reconocimiento, ¿no?, a la autonomía de los pueblos, con las luces y sombras que eso tiene. Y además, pues también hay partes que hablan de lengua y cultura, la ley estatal de educación, ¿no? Un fuerte componente, propuestas desde el sindicato, ¿no?, como el PTO, que hablan de retomar los saberes comunitarios, entre ellos la lengua, pues tiene un papel muy importante, pero esto viene más desde la parte sindical, ¿no?, desde la sección 22, que de una política de Estado. Tampoco hay una política que esté dando, digamos, un giro radical a lo que se venía viendo los últimos tiempos. Digamos que en resumidas cuentas, para mí, en el nivel federal y en el nivel estatal, se cambiaron los marcos legales, pero no los usos y costumbres del Estado. Y es tan evidente que no hay un resultado en las estadísticas, no lo está viendo. Sí ha habido desde profesores, o profesores en concreto, no como política de Estado, sino profesores en concreto, que le están apostando a la lengua, pero son esfuerzos que no podemos atribuirle ni al nivel estatal ni al nivel federal, ¿no?, que tiene que ver más bien con ya sea el movimiento sindical o con iniciativas propias de muchos profesores que provienen de pueblos indígenas. A nivel municipal, que yo más bien ahí pensaría qué tanto es a nivel municipal y qué tanto es a nivel comunitario. Sabemos, como ya ahorita el profe Basilio nos explicó, que este proyecto, o sea, el proyecto, por ejemplo, de las Semanas de Vida y Lengua Mije, es un proyecto único en su tipo por varias razones. Primero, porque está enmarcado en un proyecto de educación más grande, del que hablaba precisamente el profe Basilio, ¿no? De cómo instrumentar una educación propia. Y no solo, y este proyecto, o sea, el proyecto lingüístico estaba dentro de un proyecto educativo y a su vez este proyecto educativo dentro de un proyecto político autonomista, que es, me parece, la manera en la que se necesita plantear. No podemos plantear el trabajo por la lengua separado de la defensa del territorio, separado de prácticas autonomistas educativas en el sistema de salud, en el sistema judicial, en todos los sistemas. Si nosotros empezamos a ver cómo lo ve el Estado, la lengua, solo como un elemento más de la cultura, porque no lo es, ¿no? O sea, creo que es algo que tal vez ha caído tanto el movimiento indígena como el propio Estado. O sea, dicen, siempre hay un departamento de lengua y cultura, pero ¿qué es lo que pasa? Otro tipo de manifestaciones culturales como la danza o la música, si lo pensamos así, son muy importantes. Yo no quiero demeritar la danza tradicional, pero es cierto que sucede en un momento, o sea, no estamos danzando todo el tiempo, ¿no? Eso sucede en ciertos momentos de la vida comunitaria. En cambio, siempre estamos utilizando una lengua. Cuando dormimos, soñamos utilizando lengua, despertamos, en todo, está empapado en todas las interacciones humanas y en los procesos cognitivos. Por lo tanto, no podemos equiparar las manifestaciones culturales como música y danza con la lengua. La lengua atraviesa todo, o sea, es un territorio cognitivo, así como nuestros territorios, la vida se lleva a cabo dentro de un territorio. Entonces, a mí me gusta mucho que la CEVILEM y enmarcando los escritos de Floriberto Díaz, se ve muy claro y creo que no debemos perder esa brújula, que la lucha por la lengua se enmarca dentro de un proyecto educativo, autonomista, y al mismo tiempo dentro de un proyecto político, y hablo de político, no de partidos políticos, sino político comunitario más amplio. O sea, ¿cómo integramos la lengua ahí? No solo como un elemento más como la poesía o la danza que también son importantes, pero digo, no atraviesan todo, no estamos danzando siempre, no estamos haciendo músicas todo el tiempo, sí estamos utilizando la lengua absolutamente todo el tiempo.
Víctor Naquil le llama a eso un fenómeno societal más que cultural, la lengua. En ese sentido, lo que ha pasado con las semanas de lengua Mije es que se logró en este modelo, donde la lengua es parte de un proyecto educativo que a su vez es parte de un proyecto político, se logró algo que es inédito y bueno, aquí sabrán las personas del INALI, para México, que es tener un alfabeto altamente, un abecedario altamente consensuado que funciona para todas las variantes, ¿no? Y que se ha ido construyendo, por ejemplo, normas ortográficas que siguen en discusión, etcétera, pero que ha sido bastante orgánico, que no ha tenido que ser el INALI ni ninguna institución quien haga eso. También una gran producción de escritura y ahorita justamente creo que es uno de los espacios donde se está hablando de planificación lingüística comunitaria. No es muy común, o sea, porque en general la planificación lingüística se ve como parte de la política lingüística del Estado. Y esto va en contra de esa lógica. Vemos que la planificación lingüística del Estado, básicamente como política pública, no está cuajando, ¿no? Lamentablemente es así. No hay una postura más que verlo como un elemento más de la cultura y hacer premios de poesía, que está muy bien, pero eso no es hacer planificación lingüística. No hay siquiera un diagnóstico de comunalectos, por ejemplo, ¿no? No hay, nadie está capacitando cómo hacer diagnósticos sociolingüísticos. Eso sí está empezando a plantearse en la CEVILEP. Y en ese sentido saludo su capacidad de innovación, así como en los 80 hizo algo extraordinario que fue tener ese tipo de abecedario bastante fonológico, bastante funcional, que viene de las comunidades, que no se los diseñó un lingüista imponiéndolo. Se consultó a lingüistas, pero no se impuso desde la lingüística, tampoco se impuso desde una institución. También ahora creo que se está con el seminario de planificación lingüística que las semanas de Vida, Lengua y Mije organizaron, honra, yo siento, esta tradición de ir proponiendo. Entonces, la pregunta es, si estamos viendo que ni el Estado ni el nivel federal están haciendo política lingüística seria, necesaria, ni siquiera, o sea, siguen con la inercia castellanizante, entonces es en estos espacios en los que se está empezando a pensar cómo involucramos entonces a nuestras autoridades. Y más allá, cómo organizamos, cómo hacemos que sea un tema importante para nuestras asambleas. Porque sabemos que una característica de nuestros municipios, comunidades, es la rotación continua de la representación. O sea, se está rotando continuamente a quienes están de autoridades. Entonces necesitamos que esta discusión empiece a trabajarse en las asambleas. Y ahí yo creo que las personas que estamos preocupadas por esos temas tendríamos que estar haciendo ese trabajo. Pero aún así ha habido muy interesantes usos. Por ejemplo, el hecho que en Tlahuitoltepec se haya instituido el 21 de febrero, no solo como, o sea, como la parte de, se ha apropiado, ¿no? Varios municipios, Tlahui sobre todo, pero también otros municipios, para hacer actividades, ¿no? Entonces ya eso es como algo más que se está haciendo con la autoridad, no solo es servicios del Pueblo Mije o no solo es la CEVILEP. También el caso muy interesante de que Cuatlán, una comunidad en el Mije Bajo, decidió enviar al IEPCO, o sea, hacer uso de la ley de los derechos de los pueblos indígenas y mandar su acta de nombramiento de asamblea de nuevas autoridades, enviarlo enteramente en Mije y que sea el Estado el que tenga que ver cómo lo traduce y que ese documento sea válido. Eso me parece una determinación muy fuerte. Se está construyendo un centro de cultura y lengua y yo creo que en todas las comunidades, en Totontepec, en Ayutla estamos también trabajando en eso. Es como estas personas que estamos trabajando por estos temas, subimos esos temas a un nivel más comunitario. Y este es uno de los objetivos de la planificación lingüística comunitaria planteada desde la CEVILEP. ¿Cómo involucramos a las autoridades? El propio profe Basilio lo dijo, o sea, esto se hizo en el contexto de la SAMI, CODREMI, o sea, de organizaciones regionales de autoridades. ¿Cómo volvemos a retomar eso para que esta planificación sea comunitaria y se involucren estas representaciones y también nuestras asambleas? Es un trabajo muy interesante y también desde profesores, o sea, diferentes actores comunitarios, creo que puede ser mucho más efectivo que esperar a que nos capaciten desde
nos capaciten desde la federación cómo hacer diagnósticos, cómo mejor trabajamos en la capacitación entre diferentes pueblos y personas de pueblos zapotecos, de pueblos mixtecos que han trabajado este tema y intercambiar saberes para aplicarlos. Entonces creo que sería brevemente la radiografía de los 3 niveles de gobierno. Claro, muchas gracias, maestra Yasnaya Dioscujuy. Tiene mucha razón, maestra. Creo que usted acaba de tomar un punto muy importante también, ahorita que estaba terminando de decir, independientemente de que las instituciones gubernamentales estén trabajando también en fortalecer, hablando precisamente del INALI, creo también que lo acaba de decir usted y es muy importante no solo el trabajo también de los lingüistas, ¿no? Sino también de la comunidad, de las personas mayores, ¿no? Del Consejo de Ancianos, que lamentablemente hay veces que no se toman a veces en cuenta. Entonces, es muy cierto lo que nos comenta usted y hay que empezar todos, yo siempre he dicho que es un trabajo de todos, tanto instituciones como ustedes que han hecho un trabajo grandísimo, de verdad, mis respetos, y también el trabajo que venimos haciendo otras personas, ¿no? En este caso, a lo mejor jóvenes, ¿no? Que me considero todavía jovenazo, que podemos hacer desde los materiales audiovisuales, ¿no? También, independientemente de todo este procedimiento de la lingüística, también ayudarnos con los materiales audiovisuales, los videos, etcétera, que básicamente ayuda mucho todo el trabajo que ustedes han venido realizando, ¿eh? Por ejemplo, lo de los alfabetos, por ejemplo, las ortografías, todo eso que a lo mejor nosotros como no lingüistas debemos de empezar a aprender, ¿no? Debemos de empezar a usar. Y eso precisamente es un trabajo que ustedes están realizando y que nosotros, muchos jóvenes, también lo estamos viendo, maestra. Muchas gracias por compartirnos eso y ahorita vamos a regresar con usted otra vez para seguir viendo este punto de opinión, por favor. A continuación, quiero pasar con nuestra maestra Engracia, el cual le quiero pedir también que nos diga ya algunas palabras y preguntarle esto. ¿Qué proyectos existen actualmente, maestra, para promover y ampliar el uso de la lengua Ayuk? Dios me formado, Dios me pananyihoma panacha de apem de cada hatya hanmiatum hada naibem kukas hoy ku stish womuk atse miaktuk ni habada min so hai kokchun ukti hai kokchun uknaibe embirip haida ayokaye o bink tsotsuni de poco ya bakwim nabim atse amotenashta. Bueno, voy a tratar de responder la pregunta. Bueno, como ya lo mencionó el maestro Basilio, la maestra Yasnaya, pues está la continuación, el seguimiento de la SEVILEM, la Semana de Vida y Lengua Mijes. Creo que ese es un proyecto grande, un proyecto regional que involucra a la mayoría de las comunidades. Y también es muy interesante porque involucra, ahí no hay diferencias de edades. Han participado desde niños, jóvenes, personas mayores, autoridades. Y creo que es un proyecto que ha estado ahí y va a seguir estando. Solo que pues por la pandemia en estos momentos pues se le ha dado un giro y ha sido de manera virtual. Y esto ha hecho que pues no sea la misma, no tenga la misma capacidad o no ha tenido la misma importancia, digamos, en las comunidades, porque entonces es un espacio donde los niños han participado y jóvenes, y pues en las comunidades difícilmente se pueden conectar de manera virtual, y esto ha hecho que el grupo de asistentes, el grupo de participantes, pues haya bajado, pero pues esperemos que esto cambie y volvamos a la normalidad y volvamos a ir a las comunidades y estar en las comunidades. Y bueno, y también como proyecto importante, creo, del como seguimiento o continuación de la SEVILEM, pues están los seminarios de planificación lingüística, como lo mencionó también el maestro Basilio. Este seminario pues ha sido también pues
una parte o la continuación de la CEBILEM, porque decíamos, bueno, es que ya tenemos que dar otro paso, ya no nada más seguir enseñando cómo escribir, cómo leer el AYOC o el AYUC, sino tenemos que ir viendo qué más necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque las necesidades nos están rebasando. Y bueno, y decíamos, bueno, tenemos que ir construyendo juntos cómo enseñar, cómo practicar, seguir practicando la escritura y lectura de nuestra lengua. Y bueno, y esto tenía que ser también basada en las experiencias de diferentes actores, de diferentes participantes, de los asesores y basada también de la experiencia de todos los que han trabajado de alguna manera la lengua. Y también algo muy importante que tenemos que mencionar es el apoyo, la colaboración de manera gratuita por un compromiso pues de los lingüistas que actualmente tenemos. Por fortuna la región Mije cuenta con varios lingüistas ya de la región y pues eso es un acierto para el proyecto, porque si nos regresamos en los años 80, pues no había alguien que contara con esta preparación. Y pues ahora afortunadamente contamos con el acompañamiento de la maestra Yasnaya, del maestro Juan Carlos, está también la lingüista Tonantzin, la maestra Rosario de Metepec, la maestra Nereidas de Yacochi, y bueno, pues el maestro Pepe ya nos dejó, se nos adelantó, pero también nos deja mucho trabajo y mucha experiencia. Y pues en los años 80, pues como decía, no había quien nos pudiera apoyar desde las comunidades o con una visión comunitaria. Sin embargo, hubo también personas que no eran parte de la comunidad, pero que estuvieron también caminando junto con nosotros, como el lingüista Polo, pues que estuvo mucho tiempo acompañándonos, el maestro Isaías, que también ya se nos adelantó, pero sin embargo seguimos contando con los lingüistas, y esto creo que nos puede favorecer mucho, y podemos, en este tiempo podemos pensar que podemos avanzar, podemos seguir trabajando. Tenemos que construir juntos cómo darle importancia a nuestra lengua, cómo quitar eso de que nuestros papás o nuestros abuelos nos dejaron el dicho de que nuestra lengua no vale, que no somos nada si no la dejamos hablar. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra lengua valga igual que cualquier otro idioma? También hemos pensado y hemos reflexionado que tenemos que trabajar sobre qué hacer para que los pequeños adquieran el AYOC o el AYUC desde que nacen, o que lo adquieran como su primera lengua. Y creo que ahí es un problema muy fuerte, es una necesidad enorme que tenemos que darle de alguna manera solución, pero bueno, es una propuesta, ahí está. También como proyecto tenemos realizar el diagnóstico lingüístico en cada una de las comunidades. Esto nos permitirá conocer en cada una de las comunidades la situación actual de nuestra lengua, pero también, también nos permitirá planear qué hacer, cómo enfrentar el problema que cada vez está más fuerte en nuestras comunidades, que cada vez hay menos hablantes, que los niños ya tienen como segunda lengua el AYOC. Y bueno, esto es un reto, esto es un trabajo a largo plazo, y también sabemos que esto es un compromiso de nosotros como Mijes, que estamos allá y que estamos aquí, que tenemos que realizar ese trabajo y tenemos que realizar ese sueño, ese compromiso, así como hace 30, 40 años se soñó que
nuestra lengua se escribiera y que los niños y jóvenes aprendieran a escribir y a leer, pues yo creo que se está logrando, pero también están surgiendo otros problemas. Como proyecto también surgido de la CEBILEM está el taller virtual dirigido también para personas que enseñan a escribir y a leer el Ayuk o el Ayuk. Y bueno, pues, sin embargo, esto es como un proyecto más grande, un proyecto regional. Pero tenemos que reconocer y tenemos que mencionar que hay proyectos comunitarios, que hay compromisos personales, que están ahí, que existen colectivos, que quienes están trabajando a favor de su lengua o a favor de la lengua Ayok o la lengua Mije, hay quienes están trabajando de manera microrregional, hay quienes están trabajando solo en su comunidad o hay quienes están trabajando también solo en su familia o también quienes están trabajando de manera virtual con sus paisanos, con sus jóvenes que están en otro lado, en la Ciudad de México o incluso en otro país. Y bueno, y esos compromisos comunitarios o de los colectivos, puedo mencionar algunos, a lo mejor no recuerde yo todas, pero por decir, en Ayutla hay experiencias, en Tlahuitoltepec, en Zacatepec, en Totontepec, en San Pedro Ocotepec, en Santa María Ocotepec, en Chuxnaván, en Santa Cruz Condoy, en Guichicobi. Y bueno, y esto es muy interesante porque de alguna manera quienes están trabajando, ya sea de manera personal o como colectivo, pues son personas, son jóvenes, son señores o son chavos que de alguna manera se han preparado dentro de la CEBILEM, que ahí es donde les ha nacido el gusto o el interés por trabajar a favor de la lengua. Y es muy interesante porque cada variante pues tiene sus particularidades. Hay la necesidad de atender a cada variante o a cada comunidad. Pero también yo creo que también es necesario reconocer que hay personas también que promueven la lengua mije a través del canto, a través de la poesía y en algunos casos a través de la pintura, a través del teatro. Y creo que eso muchas veces no se dice y creo que es importante motivar y seguir motivándolos a que continúen y de alguna manera reconocer que es un trabajo importante que están haciendo cada uno de los grupos, cada uno de los colectivos o de manera personal. Pues con eso termino mi participación. Yoscujuy, maestra en gracia. Tiene mucha razón, acaba de tocar también un punto muy importante, la lengua Ayuk. La lengua Ayuk es de todos, todos debemos de trabajarla. Yo creo que congeniando un poco con usted, de igual manera también es muy importante el trabajo que han venido realizando muchos artesanos, muchos artistas, muchos cantantes, tenemos hasta ya próximamente cantautores, ¿no? Ahí que ya están haciendo su propia letra, todo en la lengua Ayuk. Yo creo que es un trabajo de todos y solamente así es como podemos fortalecer la lengua Ayuk o cualquier otra lengua. Como decía mi abuelito, es darle en todos lados, por todos lados que llueva, ¿no? Que sea como el aná, que retumbe los cielos y solamente así lo vamos a poder lograr, maestra en gracia. Muchísimas gracias y ahorita seguimos nuevamente con usted. A continuación quiero también pedirle aquí a nuestro compañero, al licenciado Julio César, que nos diga también unas palabras y que también nos haga el favor de contestar esta pequeña pregunta. Julio, teniendo en mente el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que es del 2022 al 2032 y que es convocado por la UNESCO, ¿cómo te imaginas que se usará la lengua Ayuk en 10 años?
Tenspio guktakta magyepe tioskuhuidab vanhatsiap kapshmatiaksha yeshtub medodub tioskuhuid nali kuyatub nuazol. Buenas tardes a todos. Gracias, Pulmaro, también por la invitación al INALI. A mí me tocó responder una pregunta, digamos, de cuál es la lista de deseos que yo quisiera que, que hubiera, ¿no? Dentro de 10 años. Y en el marco de este decenio de las lenguas indígenas, es un poco complicado y me parece de responder, porque siendo realistas, pues intervienen muchos factores para hablar de cómo le gustaría a uno que estuviera la lengua ayuk o cualquier otra lengua indígena en este país, ¿no? Podemos partir de un escenario pesimista a raíz o a razón de ver cómo está la situación actual de la lengua ayuk, que ya mencionaban algunos de las compañeras y compañeros, en el sentido de que realmente está viéndose una disminución en el uso de la lengua, sobre todo entre los niños más pequeños, ¿no? Hace bueno, justo este año estábamos en el seminario de la CEVILEM platicando sobre los datos numéricos que muestran los resultados del censo 2020, donde pues se aprecia que en algunas variantes, en algunas comunidades, esta disminución pues ha sido muy grave, ¿no? Podemos hablar de que existen variantes de la lengua mije en estado crítico y que si no se hace nada, pues en 10 años estaríamos viendo que esas variantes estén desapareciendo, ¿no? Mientras, por el otro lado, también hay otras variantes, hay otras comunidades donde pues la vitalidad es mayor. Entonces, en ese escenario pesimista, si no hay acciones con o sin el diseño de las lenguas indígenas, dentro de 10 años, pues estaríamos viendo una disminución aún mayor, ¿no? Por el otro lado, pues ya pensando positivamente, ¿qué podría hacerse justo para revertir ese escenario pesimista? Algunas de los asuntos que atraviesan este tema, ya los ha mencionado Yasna, ya tiene que ver con los derechos lingüísticos, ¿no? Para que realmente el diseño de las lenguas indígenas funcione, deben hacerse efectivos los derechos lingüísticos establecidos en la Ley General de Derechos Lingüísticos, eh, bueno, y obviamente convertirse en políticas públicas y que el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, realmente los haga funcionar, ¿no? O sea, entre esos, el fomentar, el hacer efectivo el acceso a la salud, al ámbito de la justicia, al ámbito de la educación, un acceso efectivo para cada una de las lenguas, ¿no? Y sobre todo también aquí en la región, pues en específico de la lengua yuk, ¿no? Pero el asunto es que no se trata únicamente de los derechos de la lengua por sí sola, sino que es un asunto de los derechos de las personas que hablamos alguna lengua indígena, ¿no? Y sabemos que justo ese es el meollo del asunto, los derechos humanos o los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas no son respetados, no son tomados en cuenta. Un cambio realmente positivo debería tener que pasar por el conceder mayor autonomía a las comunidades indígenas, no solo a nivel municipal, sino realmente a nivel comunidad, que como ya decía ya hace un momento, no estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo una comunidad a un municipio, aunque en algunos casos sí. Entonces, el que las comunidades puedan decidir y tener mayor autonomía al respecto podría beneficiar y así poder fomentar
el respeto por las personas, ¿no? Por otro lado, también todo esto se enmarca dentro de un escenario donde pues muchas de las comunidades indígenas y muchas de las comunidades mijes sufren o atraviesan un proceso de mayor empobrecimiento o del no tener acceso a los servicios de educación, los servicios de salud, y entonces, pues eso incide en procesos como la migración, como el desarraigo de sus comunidades, y eso también repercute a su vez en la pérdida de la lengua mije, ¿no? Y bueno, además de eso, pues sabemos que en México está muy presente este asunto de la discriminación, este asunto del racismo, no solo como actos o como palabras racistas o discriminatorias y acciones discriminatorias que ejercen el resto de la población hacia muchas de las personas que hablan una lengua indígena, sino que también hay todo un asunto de un racismo estructural que incide nuevamente en estos ámbitos de la justicia, de la salud, de la educación, el que haya todo un sistema educativo orientado justo hacia, aunque en el discurso no sea así, pero en las prácticas muchas veces sí lo es, hacia la castellanización, ¿no? O sea, sigue presente este asunto. Afortunadamente hay muchos intentos, hay mucho trabajo al respecto que realizan ya sea de forma personal o ya sea de forma más regional entre los maestros de educación primaria, que se oponen, ¿no? O sea, que no están de acuerdo con esto. Pero esto sigue presente, o sea, la castellanización es muy común dentro de la escuela y pues bueno, revertir eso es justo parte de las cosas que tendrían que cambiar. Entonces, en ese sentido, como puntualizando algunas de las cosas que yo quisiera o que yo vería o me gustaría, como plantea la pregunta, ver dentro de 10 años, es de entrada disminuir este porcentaje de personas que ya no hablan la lengua indígena de sus padres, o la lengua mije, ¿no? A lo mejor personas que son mijes, pero que no dominan la lengua mije, pues revertirlo, y para eso se requiere todo un trabajo de formación para aprender el mije como segunda lengua, ¿no? Entonces, de aquí a 10 años, pues ojalá pudiéramos ya tener un programa de revitalización en ese sentido que permita que personas que no aprendieron el mije como primera lengua lo puedan aprender como segunda lengua, ¿no? Eh, para eso, pues sabemos que se requiere de mucho trabajo, sabemos que se requiere también de espacios dentro y fuera de la escuela, donde se promueva esto, donde se permita esto, ¿no? También dentro de 10 años, pues ojalá pudiéramos tener una mayor cantidad de material didáctico, una mayor cantidad de publicaciones en lengua mije, de todos los ámbitos, de todos los temas, no solo material o de lectura que esté restringido únicamente o que sirva solo para leer, aprender a leer y escribir, sino que también sea material de lectura de todas las áreas de la vida, ¿no? La otra es una mayor presencia de la lengua mije en los medios digitales, una mayor presencia de la lengua mije en los medios de comunicación, que es un camino también que varios compañeros de la región han trabajado y han caminado, y que también han logrado y han hecho muchos avances, en lo particular con las radios comunitarias de las diferentes comunidades,
Entonces, pues eso es lo que hace falta, ¿no? O sea, sabemos que los medios de comunicación a nivel nacional, las lenguas indígenas prácticamente no tienen muchos espacios, y por ahí también debería ocurrir un cambio al respecto, ¿no? Una mayor apertura para las lenguas indígenas del país. Y finalmente, creo que algo que sí se tiene que hacer y se tiene que trabajar es, sí o sí, es el ámbito de la educación formal, el ámbito de la enseñanza de la lectoescritura del MIGE en la escuela. Eso es algo que tiene que hacerse, independientemente de si la escuela pertenece al sistema de educación bilingüe, o no, ¿no? Hay muchas escuelas en la región Mije, en las que eh, el tipo de educación no es del sistema de escuelas bilingües. Entonces, esas también debe de trabajarse y debe de incidirse allí, pero también en el propio sistema de educación bilingüe, ¿no? Afortunadamente hay muchos profesores, hay muchos maestros de educación bilingüe que trabajan, que promueven, que elaboran material didáctico. Pues ellos necesitan más apoyo, más impulso, para que puedan trabajar de mejor manera con sus estudiantes, para que pues también ese sea un espacio donde pues la lengua no sea excluida, sino más bien se convierta en el medio de aprendizaje de distintos temas, ¿no? Entonces, esos son como los puntos generales que me parece, para mí, son importantes. Seguramente hay muchos más, pero pensando así en un corto plazo, corto 10 años, que a final de cuentas pues pueden irse como muy rápido. Gracias. Dios Cujuy, maestro Julio, tiene mucha razón. Gracias por comentarnos la experiencia y su punto de opinión de cómo se podría visualizar la lengua yuk de aquí a 10 años. Les quiero comentar a todos, hemos tenido como al principio se los mencioné, esta plática de grandes personalidades ayuk que han trabajado mucho la lengua y que siguen trabajando para que esta lengua siga fortaleciéndose. Y a mi título personal soy de las personas que piensa que por estos panelistas, querido público, la lengua ayuk se sigue manteniendo, la lengua ayuk sigue de alguna manera fortalecida, que desgraciadamente hay cosas malas como la pérdida de las lenguas indígenas, no solo la ayuk, sino de muchas lenguas, de las variantes que también hay muchas variantes que están en peligro también ya de desaparecer. Pero desde el principio lo mencionó el maestro Basilio, cómo los propios hablantes de las comunidades se han enfrentado a este gran trabajo que han venido realizando ustedes. Cómo es que deben de caminar de comunidades en comunidades para poder llevar a cabo ese trabajo que es realmente desde la comunidad, como lo mencionó el maestro Basilio, para que también las autoridades, las dependencias gubernamentales, federales, estatales y municipales, como lo mencionó la maestra Yasnaya, tengan en cuenta que es muy importante todo este trabajo que han venido realizando estas personas, los lingüistas, etcétera, que se dedican a la preservación de las lenguas indígenas. Igual como lo mencionó la maestra Engracia, no solo es un trabajo de las instituciones o de los lingüistas, de las personas que de alguna manera llevan a cabo este estudio y estos trabajos de fortalecer las lenguas. También es un trabajo de nosotros como la comunidad. Nosotros desde el municipio, desde los propios pueblos, desde las personas que han emigrado a otras ciudades, a otros países. También es una responsabilidad que nosotros tenemos como personas hablantes, el no dejar de hablarla, no por el simple hecho de estar en otra ciudad, no dejarla de hablar, a lo mejor, como lo mencionó también el maestro Julio, por el racismo, por la discriminación,
debemos de mantenernos para que así nosotros, por lo menos de aquí a 10 años, que es lo que estamos ahorita comentando, podamos decir que la lengua Ayuk no ha perdido a ningún hablante, o que otras lenguas no han perdido a ningún otro hablante o no han desaparecido. Dios Jujuy, muchas gracias. A continuación, les quisiera, no me quiero quedar con esta pregunta que hemos generado ahí, la doctora Ailín y un servidor, y quiero comentárselo a todos los panelistas, desde el INALI, como ahorita el que ha hecho este ciclo de conferencias, ¿no? Les quisiera preguntar yo, ¿de qué manera creen que el INALI se puede involucrar? Por ejemplo, para usted, maestro, en las labores del CEBILEM, ¿cómo puede involucrarse el INALI? Maestro Basilio o maestra Ingracia, si me pueden contestar esta pregunta, por favor. Bueno, gracias nuevamente, mi estimado Bulmaro. Pues bueno, ya lo comentaron los compañeros, digamos, los aportes que han dado quienes, digamos, en otros tiempos han trabajado la investigación, incluso citando a los propios lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano. Ellos despertaron el interés, la conciencia de que escribir la lengua es importante. Y creo que a partir de allí se da uno cuenta que nuestra lengua mije se puede escribir, porque antes se pensaba, antes se decía que solamente el español era el que se podría escribir. Pero ahora nos damos cuenta de verdad que es muy rica la escritura de nuestra lengua Ayuk, nuestra lengua mije. Entonces supongo, como lo expresó la compañera Engracia, que la CEBILEM durante más de o alrededor de 30 años de su trabajo ha generado conciencia para tener el gusto por la escritura, por la lectura, por la oralidad de la lengua Ayuk. Porque así se demuestra ahora por varios jóvenes, por varios señores, por varios profesionistas de distintas comunidades mijes. Seguramente varios han estado involucrados en la CEBILEM, otros tal vez no, lo han aprendido desde su comunidad, porque también hay que ver que hay paisanos que, aunque escriben con una grafía, digamos, distinta, pero están encontrando el gusto por registrar nuestra lengua. Se comentaba hace rato que, por ejemplo, paisanos de Tlahuitoltepec, varios, están haciendo canciones en mije, y eso da gusto. Y afortunadamente también tenemos la radio Jamboj, que lo transmite. Pero ahora también tenemos las redes sociales, donde se puede o donde se están transmitiendo. Entonces es importante ahora que de todos los medios nos valgamos para fortalecer la oralidad y la escritura de nuestra lengua. Digamos, cuando se canta, se fortalece la oralidad, aunque no se escriba. Pero una vez cantada, a alguien le va a interesar, pero bueno, ¿qué es cómo se escribiría? Y empezaríamos a escribir a partir de esa iniciativa de componer canciones.
Por eso a mí me parece muy importante los aportes de la CEBILEM, que sin duda alguna ha generado ese interés, porque vemos también cómo desde las autoridades, desde los cargos comunitarios, hay gente que impulsa colocar letreros en lengua ayuk. Así lo he visto en Zempoaltépetl, colocado por las autoridades de Santa María Yacochi, donde ponen que no hay que tirar basura, pero escrito en lengua ayuk, en lengua mije. Y eso da de verdad mucho gusto. Hay autoridades donde se están impulsando el nombramiento de caminos, de calles. Eso es importantísimo para la sociedad mije, para las nuevas generaciones. Y eso es lo que debemos de copiar para que lo sigamos haciendo. Y hablo de Ayutla Mijes, donde se está impulsando el nombramiento de calles en lengua ayuk. Debemos todavía de impulsar, que es lo que se ve mucho menos, el impulso de la numeración mije, que también nos estuvo en mucho tiempo compartiendo el maestro Isaías Aldaz, que más o menos coincide con la numeración maya, pero se adapta bastante bien como nosotros contamos con la base vigesimal que tenemos del número 20. Entonces, así como esas cosas, es importante retomar, es importante darle valor lo que están haciendo nuestras autoridades. Hay personas que tienen su negocio y le colocan a su negocio el nombre en mije. Eso es importante también. Eso es parte de lo que estamos haciendo, valorando nuestra lengua, valorando nuestra cultura, valorando nuestra escritura, porque se están usando esas grafías, esas letras que a lo largo de este tiempo se ha estado pues socializando en las semanas de vida y lengua mijes. Los taxistas, yo he visto taxistas o transportistas que le ponen letreros en mije a sus carros. Eso es importante, eso es lo que hay que seguir fortaleciendo. Para mí, seguir fortaleciendo. Y bueno, lo que preguntas, ese es el asunto que yo pienso que nos preguntamos. Se hablaba hace rato de derechos lingüísticos. Hay varias, digamos, donde se legisla a favor de las culturas y de las lenguas indígenas, en la ley de educación, en varias. Pero yo siento que las instituciones no asumen su responsabilidad. No sé, por ejemplo, en una de los artículos del INALI, se menciona que deben generar programas, acciones. Bueno, aunque esto es una de las acciones que estamos generando aquí, pero bueno, hay otras cosas, lo que yo comentaba, cuando se tiene alguna iniciativa en una comunidad y se le dirige una propuesta a INALI, INALI no lo aprueba, ¿no? O porque INALI dice, es que no corresponde a la estructura de un proyecto. Ahí es donde una institución se sigue imponiendo a las propuestas de nuestras comunidades. Las instituciones se deben de flexibilizar tratándose en este ámbito. Me parece que al hacer estos es una manera de controlar a las comunidades desde una institución pública gubernamental. Y eso me parece que no debe centralizarse, sino debe descentralizarse. Cada pueblo indígena, en este caso el pueblo mije, debe tener su institución dedicada al fortalecimiento de su lengua, de su cultura. Y no que sea en otra parte donde tengamos que pedir permiso.
Incluso INALI es la autorizada para certificar a los intérpretes y traductores. Si no pasa uno por ese canal, pues no es uno traductor, aunque sea uno experto en la materia. Esas cosas me imagino que se deben de revisar en las políticas institucionales dedicadas a proteger las culturas y lenguas indígenas. Por ejemplo, se promueve la traducción, y muchos por necesidad, porque hay un pequeño recurso de por medio, lo tenemos que hacer, traduciendo del español a lengua indígena. Traducirlo de esa manera, siento que estamos siguiendo el patrón colonizador, de que ahora lo que se dice en español lo tienen que traducir a lengua indígena, en este caso al mije. Pero no hay programas, no hay proyectos que digan, vamos a traducir los escritos, los pocos escritos que hay, o actas que hay, y se les compensa a esas personas que lo hagan de su lengua indígena al español. No lo hay, ¿verdad? Entonces son estas cosas, yo supongo que deben cambiar, en este caso, el INALI, y darle mayor facilidad, darle mayor cobertura a las comunidades indígenas, y sobre todo, pues respetar que como se propongan los proyectos en las comunidades indígenas, porque hablamos de autonomía, hablamos de libre determinación de los pueblos, pues en ese sentido estaríamos respetando la manera en que ellos diseñan sus proyectos, sus propuestas, sus solicitudes. Eso es lo que yo creo que pues comentaría aquí, y que pues yo realmente veo que hay muchas cosas. Sí hay cuestiones que nos preocupan, que lo que ya mencionaron mis compañeros. En el caso de Tlahuitoltepec, por ejemplo, en 1980, cuando se inicia esta propuesta de la construcción del alfabeto, cuando llegó Leopoldo Baliñas, un agats allí en Tlahuitoltepec, todos los niños que jugaban en el centro de la población, todos hablaban en mije, todos hablaban, reían, disfrutaban en mije. Pero ahora que Paul regresa, que Leopoldo Baliñas regresa a Tlahuitoltepec, los niños de 5, de 6 años, todos están hablando en español. Todos están jugando en español, y eso sí es preocupante. ¿Qué está sucediendo? No es culpa de los niños. Me imagino, como lo decía la compañera Yas, que hay, no sé dónde está fallando dentro del sistema educativo estatal o de educación indígena. ¿Por qué es que nos está sucediendo eso? Porque yo lo he comentado en otros momentos, en otras ocasiones. Yo soy maestro de educación indígena. Habemos maestros de educación indígena que cuando recibimos o cuando hacemos nuestra solicitud, nos hacen firmar un compromiso, un acta compromiso, de que si nosotros hablamos o vamos a enseñar en lengua indígena, y decimos que sí. Pero cuando llegamos a las comunidades, imponemos el español. Hacemos que llegamos hablando el español. Más aún, no queremos enseñar a nuestros hijos propios, el español, perdón, el mije. Queremos enseñarle el español. Y eso también es preocupante. Debemos de reflexionar, debemos de pensar si eso es correcto. Debemos de preguntarnos, ¿qué pensaron nuestros abuelos? ¿Qué pensaron nuestros padres? Cuando seguramente batallaron para hacer un idioma, que me imagino que no es fácil hacer un idioma. Hacer el idioma Ayuk, me imagino que no fue fácil. Y nosotros, estando conscientes, y nosotros que nos hemos preparado
en otros niveles educativos nos hemos formado, que ahora lo queremos desaparecer, y nosotros mismos, no otras personas, ahora tenemos en nuestras manos nuestra cultura, nuestra lengua. ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirán nuestros nietos cuando hayamos desaparecido nuestra lengua materna y que solamente quede en la historia o en la grabación de que pues aquí en la región Mije se hablaba una lengua que se llamaba Mije y que lo hablaban así? ¿Estarían orgullosos? ¿Estarían contentos nuestros nietos, nuestros hijos? Eso es lo que yo creo que tenemos que reflexionar, porque la lengua, como decía compañero ya difunto Floriberto, la lengua es la columna vertebral, es en esencia la parte más fundamental de nuestra cultura. De allí nace nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, nuestra construcción, nuestra visión del mundo, Mije, a partir de nuestra lengua. Entonces, por eso yo creo que sí es importante que lo reflexionemos y que tomemos una responsabilidad cada uno de nosotros y que hagamos en nuestra región realmente una política de defensa lingüística, una política lingüística que valore, que respete, no una política lingüística que desaparezca nuestra lengua y que llegue otra lengua a invadirla. No, es triste pensarlo de esa manera. Y qué bueno que muchas comunidades han retomado nuevamente las que se veían que estaban perdiendo su lengua, las están retomando. Y es la invitación que yo creo que tenemos que hacernos entre todos. Niños y jóvenes, maestros y no maestros, padres de familia, que la lengua se fortalezca desde todos los espacios donde estemos, desde la forma que sea, que la fortalezcamos. Y escribamos o no escribamos tan correctamente, que la escribamos, que lo hablemos, que lo grabemos, que pase en el video, que pase en la radio, y que no nos avergoncemos de nuestra lengua Mije, de nuestra lengua Ayuk, porque es nuestra, es la herencia más valiosa que nos dejaron nuestros ancestros. Creo que es lo que comento, mi estimado Bulmaro. Gracias. Bulmaro, no te oyes. No escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan aquí? Ahora sí, ahora sí. Sí. Gracias, perdón. Maestro Basilio Diosjuy, muchas gracias. Nada más para hacer ya lo más breve. Le comento que el INALI no es, tomando un poquito el tema de las certificaciones, el INALI no es la única instancia que puede certificar. Hay otras como el INDEMAYA, el sello, etcétera. Pero yo creo que también luego hace falta un poquito el poder hablarnos, ¿no? El poder, ahorita que tengo el honor ya de conocerlo, maestro Basilio, tengan ahí en cuenta que yo puedo, a lo mejor no soy el experto en estos temas, ¿no? Como ustedes, pero sí de alguna manera también soy de una comunidad, soy de un pueblo y ha costado, ¿no? Un poquito o mucho, ¿no? Igual que ustedes el estar de este lado también, ¿no? Entonces, creo yo que se pueden hacer varias cosas, maestro Basilio, hablando del INALI, es una institución muy noble. Yo lo veo desde aquí adentro. A lo mejor en las otras cuestiones políticas y eso, pues también es un poquito complicado luego poder estar en todos los temas, ¿no? En los panoramas que ustedes han visto. Pero de verdad, maestro Basilio, yo le comento y le digo ahí, si usted me lo permite, vamos a estar un poquito más en contacto, ahí con la doctora Ailín también, que es una experta en estos temas, en todos los programas que a lo mejor saca el INALI,
etcétera. Va a ver que vamos a poder hacer algunos convenios ahí, a lo mejor con las asociaciones, para que ustedes mismos puedan ser certificadoras, ¿no? de hablantes en lenguas indígenas. Le quiero preguntar a la maestra Engracia, así rapidísimo nada más, usted por favor, maestra Engracia, ¿qué considera usted que el INALI puede hacer para fortalecer o en algún momento participar en los proyectos de cada uno de ustedes, en este caso en el que usted ha estado trabajando, en el que usted ha estado impulsando? Por favor, les voy a agradecer un poquito que seamos ya un poquito más breves para poder tener el espacio suficiente todos. Gracias. Bueno, como lo veo, o a mí me gustaría que el INALI acompañara procesos, acompañara iniciativas que surgen desde las comunidades, ya sea por los colectivos, los grupos, incluso personas que escriben, porque solo así no fracasa una propuesta cuando es surgida desde la necesidad comunitaria, desde los hablantes. Yo creo que y la prueba está ahí muy clara de CEBILEM, es un proyecto muy grande, ambicioso, pero ha ido caminando. Pero hay propuestas pequeñas, hay proyectos que sí como que requieren de un acompañamiento, por decir, habrá personas o grupos que quieran que se les imprima su material didáctico. Hay textos, hay personas que han escrito ya sea poemas, canciones, y que pueden servir bastante para las comunidades o para los niños, porque el INALI no podría pensar de manera muy general, por decir, pues un libro para toda la región Mije, pues nomás no va a funcionar porque pues hay muchas variantes y por lo tanto, si yo le llevo a un niño un escrito de Tlahui, pues nomás los niños de mi comunidad no lo van a poder leer porque nosotros hablamos la variante Ayoc. Y yo con eso me quedaría y eso sería mi planteamiento, que el INALI pueda acompañar procesos. A lo mejor no soñar con procesos grandes, proyectos grandes, sino pensar de esas iniciativas que hay en las comunidades, esas iniciativas que hay desde los colectivos. Pues con eso termino. Muchas gracias, maestra Engracia, muchas gracias. Le quiero comentar aquí a la maestra Yasnaya una pregunta que nos manda nuestro compañero Omar en redes sociales. Directamente a la maestra Yasnaya, dice: ¿qué apoyo esperaría idealmente de las instituciones federales y estatales? Por favor, maestra Yasnaya. Sí, yo creo que históricamente ha habido una violación de derechos lingüísticos muy fuerte de parte del Estado, ¿no? En todas sus instituciones, en el sistema judicial, en el sistema de salud, en todos los sistemas de la administración pública. Entonces es difícil pedirle apoyo a quien te está ahorcando, ¿no? O sea, si te están ahorcando, pues como que genera un poco la desconfianza. Entonces yo creo que la primera cosa ideal sería que dejen de violentar los derechos lingüísticos. Es decir, ¿cómo garantizas que en todo el sistema judicial se esté llevando a cabo bien el trabajo de interpretación, de pluralismo jurídico? Se ha garantizado que en todos los hospitales que están por lo menos en los territorios de los pueblos indígenas haya intérpretes y personal capacitado en estas lenguas. O sea, primero es deja de ahorcarme, es decir, deja de violentar derechos lingüísticos. Una vez que hayas avanzado en eso, igual y podemos confiar y ver qué es lo que seguiría. Entonces, por ejemplo, el trabajo del INALI, sobre todo, o sea, sí en las comunidades, pero eso es muy importante el trabajo que hagan de transversalizar ese tema en todo la administración pública. O sea, ¿qué está pasando? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene perspectiva de diversidad lingüística? ¿Qué puede hacer el INALI para que la Secretaría de Hacienda tenga perspectiva de diversidad lingüística? Algo que parece súper alejado de lo que hace el INALI, ¿no? El SAT, pues, ¿no?
pero ahí también se puede tener una perspectiva multilingüe, y también en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también en la Secretaría de Economía, y también, o sea, en todas las ramas de la administración pública es cómo hacemos que se deje de violentar los derechos lingüísticos y que tenga una perspectiva monolingüe. Por otro lado es, si ya hay procesos en los que se están, digamos, generando desde las propias comunidades, se pueden apoyar esos procesos. Otra cosa urgente que se podría hacer es la capacitación, es decir, cómo hacemos encuentros o se facilita estos encuentros para hacer diagnósticos. La otra es, ¿qué diagnóstico serio hay del asunto de pérdidas lingüísticas en México? Más allá de los datos del INEGI, no muchos, la verdad. ¿Cómo hacer, generar estas capacitaciones para que las propias comunidades puedan diagnosticarse? ¿Hay capacitación de ese tipo? ¿Qué tipos de revitalización lingüística hay? ¿Se ofrece desde el INALI ese tipo de capacitación? ¿Se podría hacer? Entonces creo que además de la divulgación, que es una parte importante, todavía tiene mucho trabajo de trabajar el propio Estado, ¿no? Y transversalizar, así como el tema de género se ha transversalizado, o se intenta por lo menos, así como se tiene perspectiva de género, se debe tener una perspectiva de diversidad lingüística en todos los ámbitos, dado que desde el SAT hasta la Secretaría de Economía, la de Comunicaciones y Transportes o la Semarnat, todos utilizan lengua, y si trabajan con pueblos indígenas tendrían que tener una perspectiva multilingüe, estando en un país multilingüe. Entonces creo que eso es lo que esperaría primero. Antes de que me ayudes, mejor primero me dejas de ahorcar, o sea, dejas de violentar derechos lingüísticos, y luego vemos cómo le hacemos para que ahora sí me ayudes, ¿no? Pero es difícil pedirle ayuda a quien te está violentando. Ok, maestra, muchas gracias. Y para terminar esta parte, le quiero preguntar aquí al maestro Julio también una pregunta que nos manda nuestra compañera Araceli. ¿Qué tendría que hacerse para revertir la castellanización? ¿Qué pasos seguir para que en 10 años se frene y se revierta este proceso? Hay experiencias muy interesantes a lo largo del país que han trabajado con profesores, con maestros, sobre todo en las zonas de supervisión de educación indígena. Hay ejemplos muy bonitos en Guerrero, con la población de la costa de Guerrero, la población amuzga, en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, que demuestran que es posible una educación real, bilingüe, ¿no? Eh, las situaciones en cada caso son diferentes, ¿no? Yo creo que tal cual se debe partir primero de un diagnóstico de cuál es la situación en esa comunidad o en esa región o en esa lengua, porque las respuestas van a ser diferentes. No es lo mismo una comunidad donde más del 90% de la población hable una lengua indígena a una comunidad donde solo sea el 10%, ¿no? Las respuestas son distintas, pero estos ejemplos han demostrado que sí es posible lograr un bilingüismo entre los niños, que puedan terminar la primaria, puedan terminar la secundaria hablando dos lenguas, una lengua indígena y el español, de forma fluida, y además que la puedan escribir, ¿no? Eh, eh, lo que se requiere pues es voluntad de parte del Estado, porque es a final de cuentas quien decide el tipo de educación que se imparte en las escuelas, ¿no? Las reformas de los planes y programas de estudio son necesarias. Hay que hacer una revisión de cómo las lenguas indígenas se están utilizando en la escuela, y transitar del tener una educación en donde solo se destinan 2, 3 horas al día o a la semana incluso para una lengua indígena, a tener una educación que sea en la lengua indígena, pero sobre todos los temas, ¿no? Es decir, no hacer de la lengua indígena el estudiar a la lengua indígena, sino que más bien la lengua indígena sea el vehículo para aprender
todo tipo de temas, es decir, aprender matemáticas en mije, en zapoteco, en mixteco, aprender sobre historia en chol, en celtal, en maya, en náhuatl, etcétera. Eso es lo que se requiere y eso es, o sea, sí es posible porque hay muchos ejemplos de ello y no solo aquí en México, hay muchos otros países donde hay modelos educativos que permiten tener estudiantes bilingües, trilingües, incluso, y eso es lo que se requiere, pero también es parte de la voluntad del Estado, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, el poder transitar hacia ese tipo de modelos educativos. Muy bien, gracias, maestro Julio. Eh, les voy a pasar unos pequeños saludos en las redes sociales, en el YouTube, en el Face, que nos estamos recibiendo de varios compañeros que están muy felices con esta mesa. Tenemos, por ejemplo, el compañero Nelson, excelente labor de los profesionales Ayuk, de la mano con sus comunidades, gran ejemplo a seguir para todos, los profesionistas y profesionales de las lenguas de México plurilingüe. Tenemos a Nayeli, que dice, qué testimonio de esta querida cultura e idioma. En el 2022 es el comienzo de una década internacional que reconoce y celebra las lenguas indígenas. Nuestra compañera Lupita, muchas gracias a estos ponentes por mostrar cómo se pueden apreciar otros idiomas. Saludos a la maestra Yasnaya, saludos al maestro Julio, saludos a la maestra Engracia, saludos otra vez a la maestra Yasnaya, saludos al profesor Basilio, nuestra compañera, una compañera Luz María, todo esto es una parte esencial de nuestra cultura. Bueno, amigos, esta es unos saludos, felicitaciones de las redes sociales que nos están mandando nuestros compañeros del YouTube, del Facebook, del INALI, de Cultura, la Secretaría de Cultura, etcétera. Es un gran tema, es un tema que de verdad nos podemos pasar, yo creo que aquí 10, 20 horas y jamás vamos a poder terminar de hablarlo, de conversar. Es una charla muy, muy amena, pero desafortunadamente tenemos ya muy poco tiempo porque el espacio se cierra aquí en el propio Zoom. Tenemos nada más aproximadamente 10, 15 minutos, por el cual le quiero pedir a nuestros panelistas que nos digan, cada quien de 2 minutos, que nos digan por favor algunas palabras, algo que nos quieran expresar a toda la gente que hablamos, a la gente que no hablamos, qué es lo que podemos hacer para fortalecer la lengua Yuk, y no solamente la lengua Yuk, sino las otras 68 lenguas, ¿no? Y sus diferentes variantes. Por favor, si me lo permiten, empezamos primero con nuestras grandes ponentes. La maestra Yasnaya Elena, por favor. Adelante, maestra Yasnaya, si nos escucha. Ok, creo que en lo que se resuelve un poquito ahí el problemita que tiene la maestra Yasnaya. Por favor, maestra Ingracia, ¿me escucha? ¿Podría tomar el micrófono? Tiene 2 minutos para decirnos algunas palabras. Gracias. Gracias. Pues yo creo que es dejar que somos nosotros los hablantes de una lengua indígena que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar, que tenemos que pensar qué hacer para que no se pierda. Claro que necesitamos del apoyo externo, el acompañamiento externo, pero nuestro compromiso es de nosotros y desde las comunidades. Y yo creo que eso se empieza desde la familia, desde la comunidad y así de manera general. Es hablarla, vayamos a donde vayamos, que no nos dé pena y hacer lo posible porque nuestras lenguas se escuchen en todos los lugares, en todos los espacios y en todo momento.
Gracias y gracias por la invitación para estar aquí en este foro. Yoshui, maestra Ingracia. Nuevamente regresamos con la maestra Yasnaya. Si nos escucha, maestra, por Hola, favor. sí, perdón, había tenido un problema con... No sea malita, maestra. ¿Nos podría regalar, podría prender su cámara también? Creo que va a ser más difícil que Ok, ajá, que se excelente. sostenga la conexión. Ok, adelante, adelante. Bueno, nada más sería como a las personas que nos están escuchando, hacerles una invitación a que es momento de que, bueno, no podemos esperar al Estado a que haga esas políticas lingüísticas, ¿no? Contradice un poco incluso su propia inercia pues que va siendo monolingüe, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que nosotros como comunidades entremos a hacer lo más posible tanto diagnóstico como planificación lingüística. La situación es demasiado urgente como para no tomarla de ya, ¿no? El reto. Sabemos que las condiciones tanto económicas como sociales para hacerlo no son las mejores, pero tenemos que hacer esta apuesta por eso, ¿no? En ese sentido, sí, que nos reunamos, hablemos de cómo hacer los diagnósticos y cómo hacer la planificación comunitaria que redunde a que en 10 años los números se estén revirtiendo. Podemos hacer muchos libros, muchos encuentros, si eso no redunda en mayor proporción de hablantes que estén adquiriendo Mije como primera lengua o cualquiera de las lenguas indígenas, estaremos en proceso de pérdida todavía. Su audio, maestro Bulmaro. Perdón. Maestro Julio, por favor, ¿nos podría regalar unas palabras? Pues la invitación a continuar trabajando y a que todo esfuerzo que uno haga, pues procurar y hacer trabajo colectivo, ¿no? Que no se queden esfuerzos individuales, sino que encontremos los mecanismos de poder trabajar varios, poder reunirnos, poder establecer enlaces entre unos con otros, no solo para el caso Mije, sino en cualquier otra lengua indígena de las que existen en el país, ¿no? Creo que las compañeras han planteado este asunto de que es necesario continuar trabajando y creo que también retomando lo que tú habías mencionado, Guzmán, hace rato, la lengua, las lenguas indígenas, el trabajo con las lenguas indígenas no es exclusivo de los lingüistas. Es un trabajo que puede hacer o que debe hacer toda persona que habla una lengua indígena y que puede hacer mucho por su lengua sin necesidad de como transitar ese camino, que sí es muy necesario, pero que puede también suceder sin necesidad de haber tenido o cursado una carrera en lingüística. Entonces, pues eso, también continuar con los trabajos que ya se hacen y también ser muy creativos, innovadores, estar abiertos a nuevas posibilidades para poder mantener y continuar con estas lenguas que hablamos. Gracias. Yoshui, maestro Julio. Maestro Basilio, por favor. Sí, gracias. Pues solamente agradecer a las compañeras que aquí estuvieron, agradecer a Julio también, que son los que con ellos se ha hecho el equipo para trabajar en la CEBILEM, seguir trabajando la lengua Mije, agradecer a INALI por este espacio que nos dan y que en el futuro nos sigan abriendo este espacio para poder compartir nuestras experiencias a otras comunidades indígenas, a otros pueblos indígenas, porque yo creo que hoy más que nunca en esta realidad, sobre todo en el diseño internacional de los pueblos indígenas, que pues hagamos unidad y que nos defendamos todos como pueblos indígenas y que pues valoremos nuestra lengua para todos los demás aspectos de la vida económica, la vida política, la vida cultural,
de todo, la lengua que sea la más importante en los niveles educativos, que se convierta como un medio de formación nuestra lengua materna. Gracias Inali, gracias Bulmaro y gracias a todas las personas que aquí nos escucharon. Muchas gracias, gracias de verdad, maestro Basilio, maestro Julio, maestra Yasnaya, maestra Engracia. Es un honor haber estado aquí compartiendo este pequeño espacio con ustedes y de verdad me sumo al trabajo que todos ustedes están realizando. Espero que todos los que nos hayan escuchado en este pequeño espacio se sumen y sigamos trabajando a favor de las lenguas indígenas, como lo dijo el maestro Julio hasta el último también, cada quien desde su propia trinchera, ¿no? No necesariamente necesitamos saber de la lengua al 100%, más bien necesitamos hablarla y con el hecho de hablarla debemos de fortalecerla. Para ello debemos de buscar varios tipos de cosas, instrumentos, materiales. Hay muchas cosas que ahorita podemos ver, hay muchas cosas que podemos visualizar en las redes sociales y que los propios indígenas, que los propios hablantes de cada lengua están haciendo desde sus trincheras. Entonces, les agradezco mucho. Recuerden seguir la programación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la Feria Nacional de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021, FLIN, a través de www.inali.go.mx y los esperamos. Muchísimas gracias. Dios Kuhuy, Jajad Goznaviatum. Dios Kuhuy, cuya video Rishand, was Rek Yolanda Sánchez Juárez, was Zon Macuca, yo ya me nashem na koyem de Hishme, Shon Yoyi, ya de Javien, ya pactac de Tutk Javien que, bueno, yo ya Javien na koye, pero yo son pactag de cebolla, moda arroz, están ya de manixia, tunam de nimeye, moda de toxoy, vino y clavo, moda de con, zalok arroz, za cebolla, moda ni, dos bactag, ya na dia menix, ya de bobay, samay, se na koya na hishmeik. Este Janet moda huch, ponde na kirskiane, y huch de pactac. Tame tot kioye, samay na kawem. Oye samay kiogish, hasta tía mawaña ni con. Bueno, ya toxno ya pactac, ya de ni ya pactac, pues moda mawaña, cebolla, moda arroz. Esta el día de pactac, toxoy, pues pactac. Comino y clavo, están hechos que con dos en mawaña. Voy a dejar más, pues ya es una cosa ya es aceite, ya es bactaga ya van unos minutos. Algo que cargan para Dios mamá waña huch. Ya smutagan ya menix. Tagan ni mei ya pichon da poch. Ya que pactac ya ni mei. Ya mod hoy pizim. Algo que de mei. Ya ya pactac ya ni am huch. Sat na kirskian. Ya di kana mazo ya ka biskacho ich koyenga ka to bi ya spalem ya baba ya motnik
Ya se bastante mi caldo, sa mi huche huay, sa dia chuki on modnix, ya van takpi. Sa na ne movio maduch. Da ne chanya ko ya pokashna. Тут поночила не тамага, да не кстаях, ну ктаекс не да не тамаик. Man paratini юж кеше, тане тя де тут ке кстаек, тане те хочет тя на коин, что да ям йои, ой геше, тане те моик на коин, да не мой йои, тане тя де да не хвой, да не мой йои, похун йои кеви. Чиптаек да не хун похун. Dạ bắt tay thì tốt rồi này ướp trước stane za njak kavić za njoj kavićip za njoj mыть išmeć zia hai da tu ne da kotidan ško hai himok spać kuše kotidan spone dan hai jogam kotidan posados na nas tu inde pšinedan zapidan kažo ga ai numero ko pundan caukan sa za šmoga pšidan hai dane Kuhay dane emine sana koy. Dios kuhoy. Dios kuhoy. Wim kudung.